nuevamente en este Clinical Lab Series de los procesos de toma de Inmupro. En el primer módulo hablamos del rol fisiopatológico de la inmunoglobulina G. ¿Por qué valorar un diagnóstico con inmunoglobulina G? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no tomar tradicionalmente lo que ya teníamos en inmunoglobulina A o los RAS con inmunoglobulina E? ¿Cuál es el concepto global? ¿Cuál es el proceso inmunológico específico de la inmunoglobulina G? ¿Cuál es el rol de estas inmunoglobulinas? ¿Cuál es la diferencia entre inmunoglobulina E, inmunoglobulina G y sus variables 1, 2, 3 y 4? Recordando que la inmunoglobulina G4 o la IgG4 tiene unas características diferenciales desinflamatorias, pero que hacen un proceso de cronicidad para llegar a la inmunoglobulina E, recordando la diferencia del proceso de intolerancia, inflamación y alergia, recordando el proceso de permeabilidad intestinal e inflamación crónica, la relación dentro de estos dos, y entendiendo el paradigma TH17, que es el proceso reactivo inmunoglobulina G y cronificación inmunoglobulina G4. La importancia de la microbiota en esta área y entre los procesos que estamos desarrollando. La relación intestino-cerebro y su eje psiconeuroendocrino-inmunológico. ¿Por qué estaban relacionadas las enfermedades psiquiátricas? ¿Por qué las enfermedades con alteración dentro de inmunológica? ¿Por qué las que están dentro de los cambios hormonales? ¿Por qué el envejecimiento? ¿Cómo estaba relacionado? ¿Cómo estaba esta inflamación crónica de bajo grado y sus consecuencias clínicas a corto, mediano y largo plazo? El rol de la microbiota en las enfermedades de este tipo, en las enfermedades autoinmunes y en los procesos metabólicos y neurológicos. El concepto ácido-base de no solo la colonización bacteriana, sino la respuesta dentro de esta en la inflamación de las placas de Peyer y la hiperreactividad de los receptores de células T, la alimentación y el relacionamiento con las alteraciones de la disbiosis, la interpretación de las pruebas qué pena, IgG versus IgGA y las IgG4, ya teniendo alejadas las IgGE, qué pena, indicaciones clínicas del test de Inmupro, dimos algunos casos en investigación, algunos estudios clínicos que se han realizado, y algunos casos clínicos reales, y unas recomendaciones prácticas sobre la dieta, la rotación de alimentos y el seguimiento a pacientes, que fue el pequeño pedacito de lo que tenemos allí. Muy bien. Recordar que es un concepto de una experiencia, una investigación, de una experticia de especialistas con 20 años de experiencia internacional, con pacientes y médicos que han ido colaborando en la información de todo lo que tenemos que tener, 20 años de investigación clínica y ensayos clínicos para evaluar que tenga un buen resultado y una estrecha colaboración con expertos internacionales que evidentemente creo que se ha dicho varias veces durante los congresos y cada vez que hablamos de estos temas, y es que siempre buscamos coayudantes y colaboradores del conocimiento, saber casos clínicos interesantes que ustedes hayan tenido con respecto a la experticia del uso de toma de exámenes IgG. Habíamos hablado que los síntomas comienzan normalmente a los 3 hasta las 72 horas. Cuando es un cambio inmediato son IgE, cuando son intolerancias son de los 30 minutos a las 3 horas. Y el problema de las 3 a las 72 horas es que no significa que sea desde las 3 hasta las 72 horas, sino que pueden dar entre las 3 y las 72 horas, por lo cual se vuelve difícil valorar qué alimentos son los que hemos tenido en nuestra dieta y que puedan estar llevando a que el paciente tenga algunos de estos síntomas, que volvemos al mismo punto. Digamos que estos son síntomas globales que ustedes pueden tener como coayudante estos exámenes, pero evidentemente uno de los procesos más importantes en las enfermedades crónicas, sea en los procesos de desarrollo o en los procesos de bloqueo por alteración o degeneración del tejido. Sin embargo, dentro de las sintomatologías clásicas que vivimos en estos exámenes y en estas alergias de alimentación IgG,
Está la hinchazón, náuseas, estreñimiento, síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn, diarrea, migraña, dolor de cabeza, obesidad, problemas de peso, dermatitis atópica, psoriasis, eczema. Y yo esto lo expandiría a procesos que son los que hemos visto en resultados en procesos de inflamación crónica donde intervienen la interleuquina 17, los TH17, donde hablamos de enfermedades autoinmunes, lupus, Sjögren, artritis, inclusive mostramos un estudio de artritis reumatoidea, evidentemente cefalea, obnubilación, depresión, alteración en el sueño que vienen dentro de todo este concepto. Entonces, ya llegamos al punto en que, basados en que eran 45 minutos de charla y cada una de las charlas fue de casi hora y 40, pues digamos que ya hubiéramos comprendido todo el módulo, entonces hoy vamos a tener un módulo un poco más concreto. ¿Qué es el examen? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se recibe ese diagnóstico? ¿Y cómo podemos adaptarlo a nuestro consultorio? Evidentemente, vamos a tener un cuarto módulo donde vamos a ver algunos resultados y algunos exámenes donde tenemos que tener en cuenta el concepto del gluten, porque ha sido un concepto, creo que se ha puesto de moda más que la evaluación real del proceso de reacción al gluten y a las lecitinas, que ya lo veremos en el próximo módulo. Y algunos de los casos que hemos visto y algunas de lo que vemos en los resultados de estos pacientes. Muy bien. El concepto InmuPro se basa en 3 puntos importantes, en 3 fases que son los pilares del tratamiento, y así es como debemos mostrárselo al paciente, que es un método desarrollado en los tiempos a partir de los exámenes clínicos realizados y los casos de estudio encontrados. 5 opciones diferentes de tratamientos de 44, 90, 180, 270 y para pacientes veganos. Y, qué pena, y un soporte al paciente con una documentación detallada que evidentemente estamos buscando tener una ayuda, un proceso de colaboración con el paciente, pero que definitivamente pues es bueno hablar con el paciente porque el proceso inicial psicológico del consumo de alimentos es parecido a lo que pasa cuando están, no sé si aquí hay especialistas bariatras, pero creo que lo podremos hablar en ese punto, donde muchas veces cuando trabajamos con pacientes de cirugía bariátrica, una de las consecuencias más importantes son las psicológicas. Yo tengo muchos pacientes que después de trabajar sobre diabetes, al haber hecho primero la cirugía bariátrica y después haber hecho una cosa que llamamos el sándwich de Ricordi, que es una malla de colágeno, colocar células de células beta de páncreas, con un resultado muy interesante y positivo. Pero lo que veíamos es que el paciente estaba contento por su diabetes, estaba contento por su baja de peso en muchos casos, pero muy aburrido porque su proceso de sociabilización era a través de la alimentación. Normalmente el paciente en sobrepeso o el paciente que tiene reactividad es un paciente que tiene en la alimentación un concepto de reactividad. Entonces este punto es importante hablarlo con el paciente porque es el primer choque y es el por qué muchos pacientes reciben la dieta y no la aceptan, a pesar de los procesos que debemos tratar de conllevarles. Tenemos que hacerle la vida fácil al paciente, tenemos que mostrarle las posibilidades de respuestas positivas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer un poco hoy. Algunos laboratorios están mostrando hasta 5 clases de reacción. Entonces, este no se consume, este que se consume poco, este que se consume más, este se consume más cantidad y este puede consumirse todos los días. Esto hace que la dieta en consumo sea un poco más complicada y el entendimiento de los resultados y la baja en la reactividad de alimentos sea más lenta. Entonces es importante, aquí tenemos 3 clases de reacción: no elevadas, elevadas y altamente elevadas. Las elevadas evidentemente van a ser para mantener un concepto de radical no comida de esas durante un poco más de tiempo. Esto hace que sea menos confuso, con las interpretaciones menos conflictivas y con una ayuda a la terapia de una dieta que va a utilizarse durante estos meses de forma adecuada.
El concepto InmuPro tiene una clave para el éxito que yo creo que es esta y que se vuelve la forma más factible y fácil de ayudar al paciente. Se la mostraré la próxima vez para terminar el concepto de retoma del examen, tomando un ejemplo de pacientes claros y reales para que ustedes vean cómo se está haciendo. Pero uno de los grandes puntos y problemas es que nosotros, no solo en Latinoamérica, sino globalmente, tenemos un concepto, denme, qué pena, ustedes están oyendo bien la conferencia, alguien me puede responder si está bien, si están escuchando y viendo bien, por favor. Ok, perfecto. Gracias, Diego. Muy bien. Entonces, este concepto, ¿por qué es importante? Porque el paciente, nosotros tenemos un proceso cultural de adaptación a alimentos. Entonces, es muy común que nosotros comamos carne, arroz, papa, esa es nuestra comida, podemos colocarle lentejas o algún grano, pero puede ser la comida de casi todos los días, carne, arroz todos los días, y evidentemente algún tipo de papa puede complementar esa comida para que el fin de semana sea nuestro punto de salida. No es que el fin de semana sí me como un pollito. El fin de semana me como algo especial, algo, unas costillitas de cerdo, algo, cualquier cosa que ustedes estén pensando. Es el concepto que no solo es latino, es mundial. Lo que pasa es que tenemos diferentes tipos de nutrición. Y la segunda es el concepto erróneo que no se tiene en toda Colombia y en Latinoamérica, pero que sí se tiene constantemente y es el concepto de qué es un desayuno. Si yo les pregunto qué es un desayuno en Colombia, seguramente el primer alimento que ponen es huevo. Es huevo. Y evidentemente, y si están allí, están haciendo todo el proceso, además de intoxicación, pues tenemos el cafecito con leche que también va con esto. Y unos quesitos, posiblemente. Y otros puntos que no estoy diciendo que esto sea malo, estoy diciendo el concepto de comida. Entonces, si tú le dices a un paciente, en la mañana te vas a consumir una pechuga asada, de desayuno, doctor. Eso me lo como en la comida, porque llevo todo el día, porque tengo hambre para comer que no debería ser. Ustedes ya más que yo conocen todos los conceptos de horarios de alimentación. Y aquí viene un proceso de consejo en todos los procesos médicos que utilicemos. Y es trabajar a través de la antropología médica. Recuerden que la antropología médica nos dice que llevamos muchos años sobre la Tierra, que llevamos desarrollando un proceso de desarrollo e integración con nuestro entorno y que hay cosas que no estaban y que no son necesarias que estén full time en nosotros para lograr algunos cambios. Tienes que consumir el antioxidante. No, ¿cuándo tienes que consumir el antioxidante? Tienes que consumir probióticos. No, no, no. ¿Cuándo tienes que consumir probióticos? Tienes que hacerte este examen. ¿Cuándo me tengo que hacer el examen? ¿Mm? Todos necesitamos sueros. ¿Qué comes? ¿Qué tan mal está tu vida para que tengas que tener un suero todos los días? ¿Qué tan mal está tu vida para que tengas otro medicamento? Cuando nacieron los complementos médicos de otras áreas de la salud, el punto era, estoy cansado de consumir medicamentos. Ahora no consumes medicamentos, ahora todo el tiempo estás en tratamientos continuos. Y aquí llega el concepto psicológico del proceso que tenemos. Entonces, aquí llega el proceso de éxito de rotación. ¿Y cuál es? Vamos a cambiar y no vamos a retomar el mismo alimento antes de 4 días. Ejemplo, yuca, ñame, papa, plátano, yuca. No se hace yuca, ñame, plátano, yuca. Ni yuca, yuca, plátano. No, la idea es variar por 4 días. Eso hace que los receptores T intestinales vean menos clonación, menos reacción bystander, una respuesta inmunomodulada, IgA baja, respuesta IgG no crónica, disminución de las IgG 1, 2 y 3 y una respuesta de modulación inmunológica adecuada para llevar a un TH1, TH2 de control regulatorio y no tener una respuesta normal. Porque a mí es lo mismo que yo diga, doctor, no puedo consumir papa, pero entonces ahora voy a consumir yuca todos los días. Pero está haciendo una nueva reactividad, una nueva respuesta continua a un alimento.
porque acuérdense que aunque podemos tener una respuesta a alimentos que no consumamos constantemente, puede suceder, ya les voy a explicar eso, normalmente tenemos la respuesta a los alimentos que nos alimentamos. Este es el proceso del choque. Doctor, pero es que al niño le gusta el huevo, se lo doy 3 veces al día. ¿Ahora qué va a comer? Concepto, y se los había dicho en una de las conferencias. Un paciente con ataxia espinocerebelosa francés, que nos llama a la mamá 3 meses después con este muchacho, 28 años, pero hecho en los huesos. Me dice la mamá, es que a él no le gustaba otra comida que lo que le salió en reactividad y lo único que acepta es arepa, por lo cual yo le doy arepa casi todo el tiempo y algunas proteínas. No, pues este hombre estaba que se desaparecía. Evidentemente el médico, el neuro de Francia me decía, pero es que están desnutriendo al paciente y tiene toda la razón. Entonces, importante es cambiar el proceso. Hay, miren, es muy difícil, son 180 alimentos, vamos a ponerle 180, salen 30 alimentos, tienen 150 alimentos diferentes para alimentarse. Entonces, el decir, me quitaron todo, que es una frase tradicional, pues es realmente muy fuerte. Esto garantiza una dieta variada, proporciona todos los micronutrientes necesarios evitando la monotonía, pero además se vuelve un proceso interesante. Cuando usted les entrega el examen, viene una hoja donde dice rotación de 4 días y está desarrollada para que tenga un proceso nutricional adecuado, donde ustedes van a ver alimentos del día 1, 2, 3 y 4. Yo les digo, lo ideal es hacer mínimo 4 dietas. Se vuelve fácil, van al supermercado, compran esos alimentos, pero para no volverlo aburrido, pues hagan hasta 8 dietas. ¿Eso qué quiere decir? Del día 1 toman los alimentos y retoman un día 1A de otros alimentos que no hayan tomado la primera vez. Después les mostraré esa imagen, pero es importante. Reduce el riesgo ambiental, alimentos contaminados con agentes ambientales como el nitrato, glifosato y metales pesados. El cuerpo tiene posibilidades de filtro, somos un filtro, pero evidentemente el filtro se daña si lo consumimos constantemente. Evita errores nutricionales no intencionados, básicamente por prohibición de alimentos que contengan alguna cosa dentro de la alimentación de alergias. Y evitar la aparición de IgG de reactividad hacia nuevos alimentos. No lo analicen tanto. Hay, como ya les decía, la hojita se encuentra allí, son 2 hojas, es muy sencillo, y allí ustedes van a tener el concepto y la posibilidad de evaluar todo este proceso. Muy bien, así se presenta el concepto InmuPro. Esta es la presentación de los resultados. Estos resultados van a encontrar que dice, ¿cuántos alimentos fueron evaluados? 269. ¿Cuántas reacciones totales dieron? 17. De esas, ¿cuántas elevadas? ¿Cuántas muy elevadas? Doctor, ¿y ahora qué como? Tengo 17. Pues tienes 252 alimentos que sí puedes consumir. Pero aquí es importante este punto y lo retomaré más adelante. Si usted tiene una alergia IgE tomada por RAS, así aquí salga negativa, no puede consumirlo. Son 2 tipos de reactividad totalmente diferentes. Doctores que me dicen que no puedo consumir naranja porque me tomaron un examencito de esas que me ponen las agujitas en el bracito. Perfecto, no lo consumo. Son un tipo diferente de alergia y tenemos que mantener el proceso de respuesta frente a esto. Entonces la lista normalmente muestra 3 zonas que son verde, naranja y rojo. Antes nuestros resultados eran solo en colores. Tenías una reacción verde, punto, no estás alérgico, anaranjado o roja cuando era muy elevada. Pero ¿qué pasó? Que había pacientes que salían con un alimento, pero salían verdes en el borderline. Entonces lo normal es hasta 10 y al paciente le salía 9.5. Estás entrando a hacer reactividad. Ese alimento, si puedes, lo vas a suspender. Doctores que salieron 50 alimentos, hombre, déjalo que haya borderline, suspéndelo cada 4 días, no vamos a hacer algo tan fuerte. Pero cuando es un solo alimento, un examen que ha dado tanto proceso, pues tenemos que valorar eso. Entonces, la lista número 1 muestra los resultados de las mediciones de los alimentos analizados. Se muestra en microgramos por mililitro las concentraciones que tiene el alimento. Esto hace que entendamos qué tanto está y que asustemos un poco.
Paciente, tienes normal hasta 10 y lo tienes en 77. Uy, doctor, eso está muy alto, ¿sí? Huevo, lo tienes en 120 normal hasta 15. Wow, no, está terrible. Entonces, esto nos deja entender un poquito las barras del control de corte analítico de cómo se va mejorando, hasta dónde va y qué tipo de reactividad. Hombre, tengo un alimento en anaranjado, pero está en este caso, que es hasta 10 en 9,5. Pues es un alimento que seguramente reintroduciremos en la dieta de último o más adelante como si fuera un alimento en color rojo, en zona roja. ¿Ok? Esto es la reacción elevada y muy elevada de los alimentos. Así les va a llegar el resultado. Este es un proceso que normalmente llega. Están los cereales que contienen gluten, ahorita vamos a ver todo. Cereales que no contienen gluten y sus alternativas, carnes, pescados, cereales. Pero a veces sucede como acá, que lo hablaremos en la próxima vez, a través del gluten, esta situación. Doctor, pero acá dice cebada 2,5 porque está en anaranjado. Doctor, pero dice centeno 18, está en 24. Doctor, dice espelta 7,6, está 11,5. El único alto es el gluten. Esto es porque hay unas características de los receptores del gluten que pueden responder en los exámenes que tomamos a nivel de IgG4 y IgG3. No salen en todos, no están alterados ni elevados en todos, pero las trazas de gluten que contienen los otros alimentos están respondiendo ante la reactividad. No eres alérgico a los componentes del espelta, sino a las trazas de gluten que contiene el espelta. ¿Ok? Importante esto y por eso suspenderlo. Aquí también doy una recomendación. Dejen que el paciente tenga los controles dentro del resultado de lo que está teniendo el InmuPro. ¿Por qué? Porque yo les decía la vez pasada, hoy es muy común encontrar exámenes o en páginas web donde básicamente las tasas de gluten están en absolutamente todos los alimentos. Y eso no es así. Estamos hablando de estos alimentos como globalidad. Evidentemente puede haber trazas y procesos, pero es parte de lo que estamos haciendo dentro de la relación. Listo. Entonces el concepto InmuPro. El primer punto es, puedes tener resultados elevados o altamente elevados. Los tengo elevados, entonces, como no están altamente elevados, solo los voy a disminuir. Si quieres mejorar de la sintomatología, ambos tienen que ser evitados. 100%. Doctor, voy un mesecito tan juicioso y yo creo que hoy me ofrecieron un quesito, se veía tan rico. Yo comí el quesito. Se dañó toda la dieta. Toca volver a comenzar las 8 semanas de la ausencia del producto. 8 semanas a 2 meses, ya les voy a explicar un poco de este punto. Entonces, importante poder tener un control y decir, estos alimentos no los debes consumir. Ya vamos a mirar cuando salen estas situaciones donde tenemos demasiados alimentos, que no es común, pero ya les voy a explicar por qué es eso. Entonces, 8 semanas sin el consumo. Yo siempre les digo, listo, que sea este fin de semana tu punto de quiebre. Vas a comer lo que necesites, lo que quieras, lo que puedas. Pero después vamos a hacer la dieta realmente estricta si quieres mejorar. Evidentemente, las 2 primeras semanas causan un bloqueo importante. Entonces vamos a tener la primera fase. Dijimos que eran 3 fases. La primera es la eliminación. Eliminación de 5 a 8 semanas es el tiempo indicado. Yo les sugiero que sean las 8 semanas, 2 meses. ¿Cómo prefieren decirlo ustedes? 8 semanas, donde uno dice, ¿cuántos son 8 semanas? Y es un montón, pero es poquito. Son semanas. O 2 meses. El número es menor, pero son meses. A mí me funciona un poco más el punto de 2 meses. En general, ¿cierto? Entonces, eliminen 8 semanas, 5 a 8 semanas es lo indicado. Esto es de acuerdo a los papers de investigación y estudio a través de 20 años. Este es un tiempo suficiente para que la inflamación producida por las inmunoglobulinas G se mejore totalmente, pero no para poder retomar los alimentos 100%. Ya les voy a explicar eso. ¿Qué se elimina? Todos los alimentos positivos. Elevados
elevados, altamente elevados. Es exactamente igual. ¿Por qué los queremos entonces dividir? Pónganle un solo color. Básicamente, porque la introducción del alimento va a ser más pronta en los alimentos elevados que en los altamente elevados. No hay correlación entre el nivel de IgG y los síntomas. Miren, yo he tenido pacientes con 2 alimentos en anaranjado que lo suspenden y el cambio sintomatológico es enorme. Pacientes con 15, 14 alimentos que lo suspenden. El paciente dice, me siento más tranquilo, me siento mejor, las crisis han disminuido, pero no tienen un punto claro. Importante que el paciente responda ante los porque un error de un alimento pues va a hacer perder todo el otro proceso. Entonces, es que el doctor me le entendí que el huevito era cada 4 días, pero está en rojo. O no me explicó que era lo que contenga huevo. Él me dijo que era huevo. Entonces, como yo no sabía si la pasta contenía huevo, si el pan contenía huevo, pues entonces yo le di eso. ¿Cierto? Entonces, es importante por ayuda del paciente. Ya han tomado esta decisión. Ya han hecho el proceso interno de valorar y hablar con el paciente de las mejorías que podría tener. ¿Cuánto es el tiempo para la mejoría sintomatológica? Que es la pregunta de siempre. ¿Y el paciente en cuánto tiempo lo siente? La primera mejoría está entre los 3 siguientes días. Experiencia personal, familiar. Entrego el examen, hace la dieta, bueno, hace la lista de cómo va a empezar su proceso nutricional, compra absolutamente todo y por una situación en su trabajo vio una crisis psicológica y en esa crisis psicológica dice, ay no, yo me aburrí de todo, yo estoy aburrido. Y ya llevaba una semana con la dieta. ¿Qué síntomas tenía el paciente? Problemas en el sueño, una gastritis eosinofílica, un proceso de reactividad y alteración hormonal. Esa semana y media que hacer la dieta, el paciente empieza a mejorar a los 3 días del sueño, empieza a tomar buenos sueños, bueno, empieza a retomar una adecuada, se siente más alegre. Y cuando empieza con este proceso de aburrimiento, retoma aún más fuerte los síntomas. No, es que ahora sí es que no estoy durmiendo nada, es que ahora tengo más reactividad, es que ahora tengo más. Entonces, importante, cuando comencemos, ojalá lo mantengamos. La mayoría de síntomas desaparecen a las 3 semanas, que es el número. Acuérdense que en regeneración en medicina personalizada, el 3 es el número clave, el número secreto del sabor no. 3 horas, reacciones inmediatas. 3 días, reacciones subagudas a nivel de interleuquina tipo 1, TNF, interferón, control de la interleuquina 10. 3 semanas, reactividades de los factores de crecimiento, clonación de las IgE, de las IgG, alteración y respuesta de migración de quimiotaxis de las células mesenquimales. 3 meses, recambios de la matriz, proteoglicanos y glucosaminoglicanos cambiantes, procesos de cambios epigenéticos, cambios del RNA de transcripción, cambios mitocondriales, procesos de adecuación. Y 3 años que, bueno, ya los procesos de mecanotransducción a nivel de la matriz se ha visto hasta los 18 meses. Digamos que 3 años no está tan punto, pero es el número puntual. Y muy pocos síntomas tardan más tiempo. Algunos pacientes me han referido, mire, hoy que ya llevo un mes y medio, siento que el cambio ahora sí está muy fuerte. La mayoría a la 3.ª semana sienten mucha mejoría. Y aquí entra el proceso de casarse con la dieta. Llévenlo hasta este punto, llévenlo hasta ahí, las 3 semanitas. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando el paciente refiere cambios reales de la alimentación y es cuando a veces dice, ay, yo me como un quesito y el quesito le duró con inflamación articular 3 días. No, doctor, yo ya probé meter queso y eso me inflamó. Ni siquiera uno se lo tiene que decir. Inclusive cuando le dice, vamos a retomar el alimento, dice, uy, sí, pero el quesito no. No, yo me sentí muy inflamado. O otra cosa, o el arroz, o lo que estemos hablando. Inclusive es complicado muchas veces retomar alimentos. Y es necesario, se ha bajado de peso. Importante, todos los pacientes van a bajar de peso. ¿Poco o mucho? ¿De qué depende? Del grado de inflamación. ¿De qué depende? ¿De qué tratamiento estás haciendo? ¿Es para una dieta, para una diabetes?
pero es increíble. Les comentaba el caso de una paciente, 56 años, sus hijas habían sufrido enfermedades autoinmunes, ella nunca se había hecho ningún examen, nunca había tenido sintomatología, una señora gordita de contextura, siempre era que hacía dieta pero no bajaba. Empezó con crisis vascular, hizo una vasculitis de Wegener que realmente no era basada en eso, sino en un proceso lúpico, una tiroiditis de Hashimoto y una hepatopatía biliar primaria secundaria de autoinmunidad. La paciente empieza la dieta y baja 15 kilos, pero una paciente que, pues, hombre, digamos que tenía un contexto corporal grueso, pero no era gordita. Entonces, claro, se nota, inclusive la gente empezó a tener, usted está teniendo otra enfermedad, busquemos qué pasó. Se mantiene en eso, dura un año y medio, no quería retomar alimentos, lo retoma, sube un poco, sube como 3 4 kilos nada más, pero sus síntomas mejoraron en un 100%. Ya después tocó hacer tratamiento con otras cosas para manejar el proceso de anticuerpos, de esos ANAs, esos ENAs activos, esos SSA y esos SCB. ¿Mm? Ventajas del por qué hacer esto rápido. Periodo corto de eliminación total. Rápida mejora de los síntomas. Entonces, el periodo corto son 3 semanas. ¿Mm? Después de 5 a 8 semanas, la sensibilidad a los alimentos aún no ha desaparecido. No ha desaparecido, pero los síntomas han mejorado. Y esto hace que un efecto psicológico importante para mayor motivación a seguir las recomendaciones y evidentemente no gasté mi dinero en nada, eso no sirvió, no, ahí pasa es un, oiga, qué bueno haberme hecho esto, qué bueno porque estaba con una respuesta terrible, ¿cierto? Entonces, una mayor conformidad haciendo que haya un proceso satisfactorio de experiencia del paciente y del médico. Realmente ustedes al comienzo, creo que a uno, una de las cosas que más nos frena en nuestro país es costo. Uy, le voy a mandar un examen costoso. Pero si realmente conllevan la respuesta al paciente, van a encontrar que después uno trata de decir, mira, si no te puede hacer el de 99, el de 180 hasta el 90, el de 90, y si no puedes el 90 hasta el de 44. Pero intentemos valorar qué alimentos. Entre más poca cantidad de alimentos y más difícil sea por costos, seguramente la variabilidad de la nutrición va a ser menor. Entonces, importante. Entonces, doctor, usted dijo que 8 semanas ya se curó, el paciente vuelve a comer. No, 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 no. Ese no es el punto. Luego de 8 semanas, el cuerpo se ha recuperado de la inflamación crónica. Ya no hay inflamación crónica. Ahora toca controlar el daño hecho por la inflamación. Las sensaciones pueden responder mejor. Las respuestas, el que peca reza empata. ¿Para qué hacer un proceso regenerativo y meten vitaminas C si tengo una inflamación crónica todo el tiempo? Hay que mejorar desde la base. Clínicamente es capaz de detectar sus alimentos desencadenantes, entonces ya la respuesta no se demora tanto. ¿Cómo? Y la respuesta es inmediata. Esto es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Antes yo les dije, de las 3 a las 72 horas, entonces ¿qué como? Hoy ya no es así. Hoy ya es, pues, apenas empiezo el alimento, a las 3 horas empiezo la reactividad. Uy, me hizo daño la comida. Empecé con el dolor, la inflamación, el proceso vascular, me dematicé. ¿Mm? Y este es el momento para empezar con la provocación. Y esta es la fase 2. Provocación. La provocación es de los procesos más complejos por 3 cosas. Porque lo solicitan mucho, sobre todo en los niños, pero porque además no quieren volverlo a hacer, porque me siento mejor. ¿Es necesario? ¿Qué tanto necesito no volver a consumir ese alimento si no estoy desnutrido, si me alimento bien y realmente no tengo reactividad? Sin embargo, este es el estándar de oro para alergias tipo 1. O sea, la que ha pasado a ser crónica y que tiene una reactividad. Esta provocación identifica los alimentos IgE positivos que inducen síntomas específicos o conllevan reacciones inflamatorias al paciente. Ya les digo, a diferencia de antes donde hoy yo me comía, estoy poniendo un ejemplo, un aguacate y me hace daño, y puede que lo haga hasta los 2 días, y al final, ¿qué he comido en 2 días? Pues muchas cosas. Cuando ya retomo una provocación, la respuesta es inmediata, a las 3 horas. Inmediata relativamente, 3 a 6 horas. Permite que el paciente se concentre en aquellos alimentos que causan los problemas de salud. Doctor, la leche me hizo daño, pero el aguacate no lo hizo, por lo cual volví a retomar. Y facilita llegar a una fase que es la estabilización. ¿Por qué? Porque se reducen los alimentos que realmente te pueden hacer daño el siguiente año e incrementa la adherencia al proceso. Un paciente que en provocación tiene reactividad
necesita suspender el alimento un año completo. Entonces, ¿cómo es la provocación? Han pasado 8 semanas, completamos los 2 meses. Hoy estamos a 13 de mayo y vamos a hacer la reactividad el 13 de julio. Y ese día comenzamos y empezamos un alimento por cada 3 días. Voy a poner el ejemplo. Salí alérgico a la carne, salí alérgico a la nuez y salí alérgico al pollo. Yo tomo uno de los 3 alimentos, pero es importante que ojalá el alimento que consuman sea el de menor reactividad. Vamos a iniciar con los de menor reactividad, por eso el anaranjado y por eso el rojo. Comiencen por los anaranjados, primero. Segundo, es que doctor, también me salió el abadejo de Alaska. ¿Necesito provocarlo? Pues, hombre, ¿cada cuánto vas a consumirte un abadejo de Alaska? Esto es seguramente una reacción cruzada. No tienes por qué consumirlo. Pero la pregunta siempre, el huevito, doctor. El huevito, es que está 2 meses. Perfecto. ¿Era amarillo? ¿Era anaranjado? Sí. Empieza. ¿No es anaranjado? Empieza con los demás. Con los otros alimentos que te están haciendo falta. Ese día que lo consumas, vas a consumirlo ese día. Vamos a volver con el huevito. Desayuno, almuerzo y comida con huevo. No es, te comes un poquito de huevito a ver cómo te va, porque la respuesta ahí sí se va a dar dependiendo del nivel. Puede que tenga una respuesta muy leve y no nos estemos dando cuenta. Entonces ese día, ese solo día, se consume el alimento durante más tiempo. Y se esperan los 2 días siguientes para mirar si hay reacción. Hombre, hay reacción desde el primer día, en la primera comida hubo dolor, pues no lo consuman en el almuerzo y en la comida, eso es clarísimo. Pero vamos a tener estos 3 días. Hay dolor, hay aumento del peso, hay reactividad inflamatoria, hay problemas de sueño, hay confusión, hay depresión sin ningún motivo, hay dolor. Ese alimento se sigue suspendido por un año. Doctor, no me pasó absolutamente nada. No subí de peso, no hice reacción, no me siento mal, todo está maravilloso. Perfecto. Reintrodúcelo. ¿Cómo? En la dieta de cada 4 días. O sea, vamos a consumir de nuevo el huevito, pero es día 1, 2 no, 3 no, 4 no, y de nuevo el huevito. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer con todos los alimentos. Ya logramos hacer 8 semanas. Vamos a lograr consumir el alimento casi 1 o 2 veces por semana. Pero no vamos a hacerlo todos los días. Este cuadrito les va a venir a ustedes. Si lo quieren hacer en Excel, si lo quieren provocar, si lo quieren, lo van a hacer. Entonces van a colocar todos los alimentos que sean alérgicos y van a comenzar con, evidentemente, los que están amarillitos. La idea al retomar los alimentos que no tienen problema es retomarlos en el ciclo de cada 4 día. No consumirlo en los siguientes 2 días, en el día 2 y 3 de la evaluación de la provocación. Esto hace que el cuerpo también se pueda recuperar para la siguiente evaluación. O si no, tenemos que más días, espérese a que se recupere la inflamación y poder hacerlo. Y usted, pues al tener la dieta variada, como ya la tenía en la lista que aparece, pues va a tener un proceso de vitaminas y minerales y oligoelementos adecuado. Entonces, ¿qué hace? Reintroduce, vamos a hacer crecer esto un poquito. Reintroduce el alimento, la piña. ¿Cuándo? El 13 de julio, que es cuando está, ahí está amarillito, 13 de julio, estoy poniendo un ejemplo. Durante 3 días, ¿hubo algún problema? No hubo nada, doctor. Perfecto, reintroduces, no hay problema. Y ya no hay otra necesidad. Vamos para el ejemplo de la leche. El mismo 13, no, el 13 no, ya sería 13, 14, 15, 16, porque eran los 2 únicos alimentos, estoy poniendo. Lo reintroduje y tuve dolor de cabeza y subí 1.2 kilos. Tengo que suspenderlo por un año. Y la retoma se hace el 16 de julio del 2026. ¿Ok? Este es el diario de la provocación que usted lo encuentra en los resultados cuando se les entrega
para que lo puedan imprimir el paciente y pueda hacer esta tabla fácilmente. Vuelvo y les digo, hay pacientes que no quieren reintroducir algunos alimentos. Dicen, mire, la verdad es que me siento tan bien que no. Esto no es un punto obligado, es un punto básicamente para retomar algunos alimentos cuando son pues de gusto del paciente. En práctica, empiece con los alimentos con niveles elevados IgG, o sea, los anaranjados, y posterior los niveles IgG muy elevados, o sea, los rojos. Evidentemente, empiece por los alimentos preferidos. Es que a mí no me gusta el coco, pero yo soy alérgico al coco, entonces ¿será que pruebo el coco? Pues no lo pruebe. Pero las almendras sí me encantan, pues pruebe las almendras y son parte del proceso. Y evidentemente el proceso da a llegar de últimas, vamos a reintroducir los de alto nivel de IgG. Esto hace que muchas veces los pacientes terminen probando los alimentos rojos casi hasta los 3 meses. La reintroducción da para tener 10 alimentos reintroducidos por mes, por los 3 días máximo. Y a veces tenemos 15 o 20 alimentos. Entonces, eso hace que tengamos más tiempo para tolerabilidad de los que salen en rojo. Básicamente, no hay síntoma ni incremento de peso, vamos a rotarlo cada 4 días. Hay síntoma o hay incremento, se evita por un año. Es como lo vamos a tener en estos pacientes. El nuevo concepto ofrece mayor libertad en la individualización respecto a las necesidades del paciente. Entonces, primero, es el estándar de oro para entender cuál es el alimento que me reactiva. Identifica los alimentos desencadenantes dentro de la enfermedad. ¿Qué causas son las que da este alimento? ¿Es que me dio dolor? ¿Es que me inflamé? ¿Es que tuve problemas de embotamiento, alteraciones del sueño? Posibilidad de probar el alimento que más le gusta al paciente. Enfoque en los alimentos que causan los problemas de salud. Facilita la fase de estabilización que ya terminé de evaluar cuáles me hacen daño y cuáles tengo que suspender por un mes y ya solo quedo con la fase de continuidad de no repetir alimentos tan continuamente. Reduce el número de alimentos a evitar y es un efecto educacional que ayuda a tener control, sobre todo en pacientes como el paciente con diabetes. Este examen a mí con la diabetes me ha ayudado mucho en 3 cosas. Bajar el peso, pero crear una conciencia de educación en la alimentación del paciente diabético tipo 2, que ya es un paciente normalmente desjuiciado, que no se cuida y que le es difícil cumplir con unas metas como estas. Entonces empecemos con las opciones en la estabilización. ¿Qué tuvo el paciente? Tuvo un alimento que no incrementó el peso y que no tuvo sintomatología. Se puede introducir cada 4 días, básicamente una vez a la semana, o si alcanza a tenerlo en la siguiente semana, pues 2 veces. No hay incremento, pero los síntomas sí se deben dar. Se aparecen. Entonces tengo dolor, doctor, pero yo no subí de peso. Aunque no es usual, la respuesta inflamatoria no tiene que ser en edema de la matriz, por lo cual debe ser evitado por un año. Tuve los síntomas y además aumenté el peso. Pues nada, ahí sí no hay ni siquiera que pensarlo ni analizarlo. Lo tienes que suspender 100%. No hay síntomas, pero sí hubo incremento en el peso. Este proceso aquí es muy importante porque el alimento debe ser evitado cuando hay sintomatología global. Cuando veo que la elevación del peso causa otros problemas sintomatológicos, otros problemas que pueden desencadenar en resultados como una alteración en el azúcar, como un daño renal, como un proceso cardíaco, allí se tiene que. Puede ser reintroducido una vez a la semana si el foco de la sintomatología es específico. ¿Eso qué quiere decir? Doctor, me dolió solo la mano derecha, el dolor allí me dio. Doctor, tuve solo alteración del sueño, nada más. Eso se puede reintroducir una vez a la semana, porque no va a ser una reactivación severa. Pero si lo que hace una reactivación global, no sube de peso, pero la sintomatología es global y me siento mal, pues sí lo vamos a suspender, ojalá durante el año, ¿ok? Esta es la fase de estabilización. Entonces, en la fase de la estabilización en práctica hay 2 posibilidades. Enfocarse en los alimentos que desencadenan las causas y los síntomas y simplemente mejorar estos alimentos. O evitar todos los alimentos que desencadenen cualquier tipo de sintomatología. Digamos que esto como medicina preventiva es perfecto.
ante cualquier cosa, no voy a dejar que se inflame crónicamente en el futuro. El problema es cuál es el alimento y ese paciente qué tanto está ustedes chocando en el proceso psicológico con el consumo de alimento y además qué tanto el paciente quiere tener un control de esta alimentación. Entonces, vamos a las tres fases. Fase de eliminación, alimentos para evitar por 5 a 8 semanas, rotación de permitidos desde cada cuarto día, desde el día 1 de la eliminación. Fase de provocación, reintroducir un alimento cada 3 días, se introduce el primer día y se esperan los otros 2 días para observar al paciente. Alimentos permitidos, igual, en rotación. Y fase de estabilización, los que desencadenen en la anterior, evitar por un año y rotar los alimentos como veníamos en el proceso. Entonces, frente a lo que hay en el mercado, ¿qué pasa? Clasificación, los otros laboratorios que lo hacen van de 3 a 5 clases de reactividad, este solo tiene 3. La eliminación normalmente o conlleva muy pocas semanas o es muy larga, en este caso 5 a 8 semanas. Hemos visto que no hay diferencia en los niveles entre los elevados y los muy elevados, la respuesta es igual, sobre todo a las 8 semanas, ambos IgG han disminuido, las poco y las muy elevadas. Casi no hay un test de provocación, no hay lista de los alimentos cada 4 días. Después la identificación de esta test de provocación para poder evitar los alimentos durante aproximadamente un año. La fase de estabilización, ojalá la mantengan por un año, este recambio. Rotación en la comida, normalmente lo solicitan. La mejora sostenible al mantener la rotación es muy buena. Basado esto está en guías científicas, una producción antigénica certificada, que fue lo que hablamos lo último en la última conferencia. Control de calidad externo, que ya les decía que es lo que hace el laboratorio, y pruebas clínicas y estudios publicados constantemente y seguimos en publicación. Entonces, ¿cómo llega, doctor? Listo, ya lo pedí. Bueno, hay 2 formas. Una es un kit InmuPro que llega a el consultorio para apoyo de toma y una retoma de mensajería sobre el consultorio. Yo les digo que lo tomen en el consultorio, para el paciente solo es complicado. Y 2, un centro especializado, que hoy tenemos 2 centros, uno en Bogotá, ya les voy a mostrar, y uno en Villavicencio. En las otras ciudades, desafortunadamente no está Carlos Andrés acá y no sé si alguien tiene las otras ciudades, si ya tienen centros especializados. ¿Qué me gusta el centro especializado? Que toman la sangre central, pero es el plasma el que toman en la muestra y la muestra es perfecta. Entonces no tenemos que hacer ordeño de los deditos, sobre todo en los niños, que se vuelve tan molesto este proceso. Voy a salir un momento de acá para mostrarles un video, un segundo, porque el video acá no se colocó. Espero que me digan si funciona un poco el proceso acá. Vamos a tenerlo acá. Es el kit de recolección, así va a venir las lancetas, las curitas y las toallitas para limpiar y el sobre donde se va a meter en la muestra. El desecante y la tarjeta que se tiene que llenar para la recolección. Es importante tener, voy a poner un poquito acá, 2 cositas acá. Necesitamos aumentar la circulación periférica. Entonces la toma de agua, no de tés, ni de cafés, ni de tinto, sino de agua, para tener un poco más de sangre periférica es lo ideal. Estimular la circulación y ojalá tener las manos, habérselas bañado con agua tibia o caliente, aumentando la circulación de la zona. Después de esto, se gira la parte superior de la lanceta, sale muy fácilmente. Se elige al lado, no sobre el pulpejo específico a nivel central. No debe doler, es una lanceta muy sencilla. Se limpia la primera gota porque es una gota que normalmente no va a tener todas las muestras y se empieza a masajear el dedo hasta que se forme la gota de sangre. Cada gota de sangre se va a dejar caer sobre el círculo sin tocarlo. Se llenan todos los círculos, como lo estamos viendo acá, y se deja secar así abierto durante una noche. Bueno, este pedazo de la curita, ¿sí? Se llena el sobre, la tarjeta con los datos del paciente, del médico remitente, se pone el sobre y el desecante dentro y listo, ahí ya van a recogerlo directamente desde Eurolife y enviarlo.
Evidentemente hay una cosa. Si se dieron cuenta, era la tarjeta de 9 puntos para los exámenes de más de 200 alimentos. Hoy día tenemos la tarjeta de 5, nada más, 5 puntos para 270 alimentos. Esa es una nueva noticia positiva, porque llenar 9 circulitos era dejar los deditos bien lastimados y bien aburrido el pobre paciente. Pero bueno, en los adultos es porque lo hacemos, pues en los niños se vuelve realmente muy complejo, entonces pues por eso importante Hi, que, I'm Liam ay, qué Neeson. pena con Liam Neeson. Entonces, es importante retomar esto. Entonces, ¿cómo funciona? Llega la tarjetica, llenan los datos del paciente y los suyos. Se llenan los círculos, que hoy son 5, hasta 300 alérgenos con 5 círculos. Tenemos 280, no tenemos más, entonces pues ahí está lo máximo. Cuando se llenen menos, normalmente para 90 y 44 son menos círculos, entonces no hay problema. ¿Pueden llenar los 5 así vayan para 44? Sí, pueden llenarlos, no hay ningún problema. Punto. ¿Cuándo funciona? Cuando los círculos están llenitos. ¿Me puedo pasar del círculo? Se pueden pasar para no llenar toda la tarjeta de sangre, porque si no tampoco vamos a, cuando se recorte, pero sí tiene que estar todo el círculo. ¿Cuándo no? Cuando está en esta forma, donde ustedes están dando cuenta que quedan pedacitos inconclusos. Ahí no funciona nada más. Nuestra recomendación, dejar al aire libre, sí, a la temperatura ambiente, no tiene que ser de 20-25, acá sería un poco más complejo. Ojalá no en un sitio que tenga humedad, no en la nevera, y ojalá dejarlo abierto durante 24 horas es la recomendación. Después se empaca el secante, el agente de secado, la tarjeta y se sella. Y se comunican con Neurolife para la recolección. ¿Ok? Es sencillo. Sí, no, es que con el niño yo no voy a hacer eso. Conmigo no voy a hacer eso. Con mis pacientes no voy a hacer eso. Bueno, para Bogotá tenemos esta opción en Asociados en Reproducción Humana. Trabajamos ya hace un tiempo. El edificio El Bosque, en la calle 134, 7B83, séptimo piso. Ustedes llaman y allá les van a tomar muestras de sangre central y ellos hacen todo el procesamiento y lo envían directamente. Según entiendo, en Villavicencio, hoy ustedes pueden comunicarse con la doctora Karen Cárdenas. No tengo aquí la dirección, por lo cual, si ustedes la solicitan, con mucho gusto les haremos a llegar. Y en las otras ciudades también toca preguntar, no lo tengo muy claro cómo están en las otras ciudades. Pero esta es una recomendación importante. No tomen la muestra de sangre central y la coloquen sobre la tarjeta, porque eso hace perder la parte de la IG4. Se desnaturaliza la IG1 y van a tomar muchos anticuerpos que no son necesarios para la toma y puede que salgan dos cosas, o muchos alimentos que no están reactivos o alimentos que no están reactivos, o alimentos que están reactivos no van a salir. Y entonces, ¿qué pasa? Es importante tomarlo. Otra cosa, en la toma, en ayuno de 8 horas, porque si yo consumí una un paquete de nueces la noche anterior a las 10 de la noche porque estaba con ganas de comer nueces y me hago el examen a las 6 de la mañana, lo más seguro es que te salga reactividad las nueces y sobre todo si la quieren hacer un poco más de sangre central. Entonces, importante, mínimo 8 horas de ayuno. Tampoco se vayan con 12 o 14 horas de ayuno porque tampoco es la idea tener al paciente con reactividad inflamatoria, ¿no? Entonces, 8 horas mínima de ayuno para tomar la muestra. Tenemos estos 5 productos. Vegetariano, el Screen, el básico Plus de 180 y el completo de 270. El 44 Plus, el Screen Plus, analiza 44 alimentos, tiene todo el reporte, sale, también puede manejarse con toda la parte capilar, aquí es igual para todos. El de 90 tiene una guía nutricional que dice cómo cambiar los alimentos, pero además dice, ya que no sabes qué preparar a veces, es que me salió maíz elote y cerdo y no sé cómo hacer tacos. Ahí seguramente te va a llegar unas pruebas nutricionales donde te van a decir que hay dieta para desayuno, para inclusive para postres, almuerzo, cena, sopas, jugos, todo eso con lo que tú puedes comer. En la 180 sale igual y pues en la 270 totalmente, ¿no?
Este es para vegetarianos, es muy bonito, porque pues es una bobada que un paciente ya tenga alergia, que no quiera comer carnes y que uno le diga, pues igual te voy a hacer para carnes. Bueno, porque el gasto es más alto y no da la lógica de todo esto. Entonces, lo que tenemos. Y en el de 270, ya vamos a ver una característica importante. El análisis tarda de 8 a 10 días hábiles de retomar. Es un examen muy, muy, muy rápido. Normalmente los exámenes cuando salían del país uno decía, no, 3 meses. Nada, tú puedes acá, vamos a comenzar tu tratamiento. Hoy te haces el examen y en 15 días tienes tu resultado para poder empezar con la dieta. Máximo 20 días ya estás allí haciendo tu dieta. Entonces es muy rápido. Se hace en Alemania, acá no hacemos el análisis. Los resultados se pueden entregar en físico y con copia digital, porque ustedes se lo pueden enviar al paciente cuando tienen países de otras ciudades o simplemente porque puedan tener, cuando vayan a un restaurante, la facilidad de tener. Y puedes personalizar el recetario, sin cerdo, sin azúcar, menú vegetariano, dentro de lo que estamos haciendo, el de 180 y 270 alimentos. ¿Qué documentos te llegan? Un reporte detallado con los resultados específicos de cada alergeno testeado por cada una. Acuérdense que hacemos 4 muestras, ya vieron la vez pasada las imágenes del laboratorio. Una guía nutricional personalizada con apoyo y dirección para el cambio de la dieta. Y un libro de recetas. Entonces, la guía de nutrición es todo esto que estamos hablando en palabras muy sencillitas para que el paciente diga, ah, es así lo que tengo que suspender. Ah, y esto es la provocación. Ah, y esta es la estabilización. ¿Y cuáles son los 4 alimentos? Los cuatro días y qué alimentos en cada día debería poder consumir. Y el libro de recetas es hacer recetas. No es los alimentos que nada más puedes consumir. Es, hombre, hagamos una receta del maíz de elote con el cerdo. Tacos. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo tonto dentro de todo esto. Entonces llegaron mis resultados, qué felicidad. Ya los recibí. Es importante tener una entrega al paciente con calma. Ojalá puedan hacérselo llegar al paciente para que vaya leyendo los resultados y cuando lleguen no tengan que hacerlo de cero si no entiende el proceso. Mira, lee el proceso de la guía nutricional personalizada que va a llegar contigo y yo te voy a explicar un poco más cuáles son las etapas, cómo seguir el método, cómo hacer cada respuesta de qué alimento y por qué te salen los alimentos y cuál es tu dieta y cómo hacer para que no te vayas a desnutrir y tener un proceso adecuado. Qué pena con este. Bueno, la rotación de cada 4 días, como ya le habíamos dicho, importante renombrarla aquí con el paciente. Esto es vital porque es como tenemos el mejor éxito y es además llevar al paciente a que no diga la típica pregunta, ¿y ahora qué como? ¿Y ahora qué? Entonces tú vas a la hoja del examen donde dice día 1, le dices, ok, escoge cereales. Ay, yo quiero este cereal. Escoge una proteína entre carnes y pescados. Quiero atún. Perfecto. ¿Quieres qué ensaladas? Esta ensalada. ¿Qué frutas quieres? Esta fruta. Y ahí ya hiciste tu dieta el primer día. Punto. No tienes que pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Para ti, para tu familia, para todos se vuelve un poco más fácil. Así encuentre la primera hoja, recuerden lo de la inmunoglobulina E. Es que ya no me salió el huevo, entonces ahora sí puedo comerlo, pero yo era inmunoglobulina E reactivo. Siempre salen en esta lista. Así salgan verdes, anaranjados, va a salir los colores específicos, como en este caso. Pero acuérdense que ahora tenemos un resultado un poco más cercano a los niveles específicos de cambios que podemos hacer. Y esto es algo que tenemos en los 270 alimentos. Por eso lo dejé en una parte aparte, donde este es un punto importante porque hay un test que es importante valorar y es el test de Candida albicans. Por eso dice 269 alimentos. No dice 270, doctor, porque este es una prueba específica para Candida albicans que cuando salga positivo, pues evidentemente nos va a dar unas características específicas para poder ayudar al paciente y tratar esa candidiasis como toda candidiasis con antifúngicos, resultados y probióticos adecuados para mejorar este proceso. ¿Ok? Entonces, ustedes van a encontrar unas hojas, no así de largas, van a encontrarlas normalmente a la mitad. Esta es una hoja que se pone doble acá. Van a encontrar legumbres, vegetales, cereales que contienen gluten, cereales que no contienen gluten. En este caso encuentran algas, frutas, frutos secos, pescados y animales de mar, tipos de champiñones, frutas, ya les había dicho. Tienen
colorantes, acidificantes, ensaladas o salsas, endulcorantes, y acá voy a frenar un momento. Endulcorantes. Qué pena que eso esté en francés. Pero el endulcorante aquí no tenemos azúcar blanca y morena. Ya es un veneno. Ustedes más que nadie lo manejan. ¿Para qué vamos a evaluar si el veneno es más reactivo o no? Aquí estamos evaluando endulcorantes naturales. Miel, panela pura, miel de ágave. ¿Sí? Esos son importantes dentro de lo que estamos manejando. Entonces, acuérdense que la panela pura es pura. Hoy encontramos esas panelitas espectaculares, cuadraditas divinas, que están adaptadas con un poquito de azúcar para darle mayor respuesta. ¿Mm? Cuando está normalmente los rangos en blanco, cuando no hay una línea larga, pues está en rangos de menores de 3.5. A veces, normalmente lo que encontramos cuando tenemos candidiasis es que el 90% de los resultados son negativos y aproximadamente unos 2.5 a 5 están por debajo de estos niveles. Más de 34 alimentos que son activos para la cándida y tenemos resultados que esto es normal. Es por eso un poquito la guía de que cuando tengan 180 alimentos, algunos alimentos muy vegetales que se consumen en la dieta puedan estar activos a pesar de que ustedes no están tomando exámenes de candidiasis. Es importante evaluar antes de, oigan, ¿esto 270 o 180? Es que me sube el costo. Pues hagan un coproscópico, ojalá seriado, y miren si tienen características de almidones, si tienen características fúngicas en el resultado, así sean una de las muestras, si es que el paciente está con un proceso gastrointestinal severo y poder tomar este resultado. Salió negativo. Salió negativo, es posible. ¿Y que salió solo con 5 alimentos? Perfecto. Miren cómo salió, muy aislado. En frutas, cereales sin gluten, vegetales, especias, pescados, carnes, nueces, semillas, huevos, lácteos. Aquí hay lácteos de todo tipo y es importante valorarlo. Y he tenido pacientes que se han conseguido de todo. Dicen, es que yo he consumido leche de yegua y conseguí leche de camella. Yo no sé qué tanta necesidad en la vida de de tomar leche, pero pues así es lo que hemos visto dentro del proceso. La interpretación, acá lo que vemos es que hay unos muy bajos, hay unas reacciones positivas específicas. En este resultado vemos que la mayoría de resultados son negativos, 169 resultados están por debajo de 2.5 y 5 por arriba de 25. Solo 5 alimentos están elevados. No hay indicación de una alta elevación de IgG, miren que están todos anaranjaditos. No hay una reactividad alta, seguramente con 5 semanas dentro del tratamiento funcionará muy bien, si no tenemos rojo allí. Esto es lo que tenemos, entonces cuando tenemos estos resultados, no hay que asustarse. Aquí este es el resultado. Y este resultado me asustaba cuando se lo tomaba a mis niños de 2 a 5 años con enfermedades neurodegenerativas que tenían reactividad. Y de repente salía esto y yo dije, miércoles, voy a matar al chino. No, no comas, desnútrete y morirás. Y vas a ver que vas a sanar. Pero esto era un punto muy complejo. Y esto era, ¿qué hago? Entonces era llamar al laboratorio, ¿qué le doy de comer? Y aquí estaba la respuesta de las alimentaciones o las reacciones cruzadas, que evidentemente, entonces, importante poder tener este proceso de resultado, este control de estos alimentos. Cuando sale un examen de estos, donde hay más alimentos reactivos, sea anaranjado y rojo, que verdes, hay que analizar primero cuántos alimentos hay, qué tipo de paciente estamos viendo, cómo se tomó, no es que no me lo tomé después de un almuerzo, bueno, pero cuando no, hay que analizar dos cosas. Y esto puede ser una reacción cruzada con epítopes de ciertos tipos de comida. Entonces, importante, hay que valorar cuántos alimentos te salen reactivos. 2 estaban normales, 140 reactividades. Aquí no está bien. Es que seguramente tienes alergia a todos los vegetales. No, 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 no. Hay unos derivados de plantas y unos derivados de animales que pueden salir positivos y es una reacción porque es al epítope de la molécula que es similar
en los alimentos vegetales o en los alimentos animales. Tengo todos los alimentos, doctor, yo nunca he comido avestruz, jabalí menos. ¿Cómo me sale reactivo eso? Eres alérgico al epítope. Pero también hay epítopes muy focales. Doctor, me salió avestruz, pato y pollo. Pues eres alérgico al pollo, porque avestruz creo que no has comido. Y ese es el epítope que te está dando. Es posible que el pollo, el pato no tenga nada que ver si te lo comes. Pero son los epítopes. ¿Y eso qué quiere decir? Que eso es reactivo, doctor, igual al epítope. No, está haciendo reacción en el examen, pero no es reactivo a. Y entonces, ¿qué suspendo? Cuando son características de vegetales, suspenden las que no sean vegetales. Derivados animales, proteínas, leche, azúcares, ahí puedes consumirlos. Y cuando son animales, pues evidentemente todos los vegetales los vas a consumir, los que salgan reactivos, discúlpenme, y los animales, pues vas a entrar a un proceso de suspenderlos cada cuarto día. ¿Cuál de todos esos era el reactivo? Muy complicado de manejarlo así. Muy difícil y además muy riesgoso para el paciente. El sistema inmunológico produce los llamados anticuerpos para combatir los invasores extraños, los anticuerpos más conocidos, que ustedes ya los han visto en estas dos charlas, en estas tres con hoy, son estas inmunoglobulinas, cada uno de ellos tiene diferentes propiedades, como ya lo hemos dicho. La común no, es que no reconoce al invasor en su totalidad, sino que reconocen partes específicas y menos específicas del mismo, la mayoría de las veces las partes de ciertas proteínas del invasor, y estas partes son las epítopes que estamos hablando. Pero cuando dos invasores diferentes tienen epítopes comunes, bajo ciertas circunstancias, el anticuerpo producido para reconocer al primero reconoce al segundo, a pesar de que el sistema inmunológico al que no active sus defensas contra el segundo, pero sí lo reconoce. Es un falso positivo. Entonces, si tengo a alguien con cuchillo y con la cachucha hacia atrás y está hablando, me está diciendo que como que me va a robar, pero posiblemente no tenga el cuchillo para robar, me está haciendo otra cosa. Entonces, el epítope puede ser para todos, pero no son todos los que van a robar. Este es el punto de las alergias que existe además con la IgE. Puede ocurrir eso. Entonces, es que es alérgico a la naranja. Y todas las frutas te salieron positivas, por ahí 2 o 3 te salieron negativas. Entonces, es importante reactivar esto. Este proceso de reacciones cruzadas es muy importante porque los transferimos estos a los resultados InmuPro, podría ser detectado a través de las IgE, y eso es un ejemplo. Digamos, si un cliente, no, qué pena, ha dado positivo a las ostras, pero este ha asegurado que nunca ha comido ostras, esto puede ser una reacción a los ácaros. Los ácaros del polvo, como todos los invertebrados, como mejillones, ostras, langostas, cangrejos y gambas, tienen una proteína antigénica común que es la tropomiosina. Esto pueden verlo en miopatías inflamatorias. Esto pueden verlo en miositis esclerosante. Esto lo pueden ver en... se me olvidó ahorita. La enfermedad genética. Bueno, es donde la tropomiosina tiene una afectación inflamatoria y está respondiendo ante todo esto. Estas reactividades, que estas sensibilizaciones al ácaro de polvo pueden ser resultados positivos, dar resultados positivos a mariscos como los que habíamos dicho, a pesar de que el paciente no los consuma. Es evidente que hay que preguntar al paciente, ¿no? ¿Los consumes? Si los consumes, pues es el marisco. Y esto crea que haya respuesta a diferentes alimentos, siendo que no los consumimos. En otro, una reacción, en el caso de mariscos con reacción cruzada al polvo, recomendamos, evidentemente ante los ácaros, pues hacer las recomendaciones tradicionales de las respuestas a los ácaros en los alergenos IgE, ¿no? Pero también puede haber alimentos específicos a pólenes cruzados ante, digamos, el abedul y la artemisa. Nosotros tenemos diferentes tipos de abedul. Acuérdense que estos son tipos florales y que puede dar reacciones cruzadas entre alimentos alergenos y no alergenos. Entonces es muy común que digan, doctor, yo no he consumido ciertos alimentos, sobre todo ciertos frutos secos, pero salgo alérgico. Entonces hay que pensar, y es una típica pregunta, ¿tienes contacto normalmente en zonas de bosque o sales a caminar en la naturaleza o te acuestas sobre la hierba? Porque allí puede tener estos procesos. Entonces aquí es cómo se hace estas reacciones. No son reacciones, no son reacciones falsamente positivas. No significa que esto reaccionó falso, porque está reaccionando a algo. Está reaccionando a la artemisa, que lo ven acá,
al abedul, al polvo doméstico, al látex, a la hierba, ¿cierto? El punto es entender hacia qué. Y aquí se explica el IgE y el IgG tipo 3 que estamos haciendo, que de tipo 3 que estamos reactivando en la tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de la IgG como una provocación cruzada. Entonces, este cuadrito lo tienen que tener para mí es muy importante que ustedes tengan este y el siguiente cuadro en su consultorio cuando hagan este examen. Por lo mismo, me salió alérgica a la manzana, pero es que yo ni como manzanas. ¿Abedul? No es que yo salí alérgico al pulpo. ¿Y cuando como pulpo? Al polvo doméstico. Puedes comer pulpo, no es ahí, pero toca entender de dónde viene. Kiwi, banana, papa, espinaca, al látex. Miren la reacción tan interesante que hay. Entonces, a mí, si yo estoy con un paciente alérgico, me encanta tomar RAS, IG y tomar IgG, personalmente. ¿Por qué? Porque hacemos un proceso completo de la respuesta del paciente. No vamos a hablar de este cuadrito, pero ustedes, por eso les decía que es importante tenerlo. En la reacción cruzada de carnes, que cuando hay un agente infeccioso, látex, digamos, o polen, ¿con qué reaccionan? Entonces, hay alteración a algunos tipos de pescado o al gluten y pueden reaccionar en otras como la chamomilla, la cúrcuma. Entonces, es importante valorar esto, sobre todo cuando el paciente refiere yo no consumo. No, debe estarlo consumiendo en algún alimento que también hay que valorar. Las salsas traen muchos alimentos, entonces a veces es simplemente la alimentación. El punto de las cándidas de estos pacientes que están reactivos a todo, donde tienen una reactividad, miren las carnes. No tiene nada de carnes. Seguramente si voy a los pescados que no están, si están por acá, frutos de mar, negativos. ¿Mm? Pero están teniendo nueces, semillas positivos, vegetales, aditivos, entonces importante, sobre todo cuando sale estos exámenes y dice uno, oiga, tiene todas las carnes, tiene todos los pescados, tiene todos los alimentos, no, este paciente sí es alérgico a todo, porque es que no puedo tener epítopes para todo. Y aquí vamos al contrario, es positivo para Candida albicans. 175 alimentos, en total 186 alimentos reactivos, eso no está bien. Hay un proceso inflamatorio y hay que valorar cuáles son los resultados. Hay una reacción alérgica reactiva, hay que valorar epítopes. Si no hay carnes y solo son vegetales, son epítopes vegetales. Si solo hay carnes, hay carnes. Si hay una reactividad candidiasis, puede ser global. No se necesita repetir el test. Si lo que vemos es que puede tener un incremento en la permeabilidad intestinal. Tratemos primero eso. Suspendamos cada cuarto día de los alimentos, miremos cuáles son los epítopes correspondientes y tratemos la permeabilidad. Si necesitan repetirlo, no es inmediato. Ahora, ¿sabe el resultado de esto? Doctor, no tengo ni idea, esto sí está muy loco. Llamen al doctor Felipe Torres, llamen a Carlos Andrés Urrego, llamen al laboratorio para nosotros enviar una alarma directamente al laboratorio y decir, doctor Camil, ¿qué está pasando? Él evaluará y nos dirá seguramente, mira, es posiblemente una reacción cruzada, vamos a retomar el examen. Lo retomamos y está igual, es una reacción cruzada. O valoramos un cambio en los resultados que tenemos, ¿ok? Lo mismo que ya hemos presentado. Entonces, cero, eres no alérgico, eres un paciente 100% sano. ¿Qué pasó? ¿Cuánto fue tu ayuno? ¿Qué muestra tomaste? Es que tomé la primera muestra y ese paciente es hipervascularizado, tiene esas manos rojas de la tensión arterial que tiene, y le tomo y sale la sangre a chorros, llené esos 5 circulitos en 2 segundos. No hay suficiente anticuerpo. Por eso es que el ordeño, dentro de todo, o el plasma directamente en el laboratorio es importante. Cuando salga esto, no hubo un, un resultado completo dentro de los que estamos evaluando. Esto no es normal. ¿Por qué? Porque todo está negativo. Entonces hay que pensar si es la toma o es deficiencia de la inmunoglobulina G. Hay una gamapatía o una gamapatía monoclonal específica. Tomen una, una electroforesis de proteínas para entender eso que está pasando. Hay otra cosa que estamos valorando. Tomemos exámenes. ¿Está ocurriendo algún proceso? ¿Tiene una
aplasia medular ese paciente, está aplásico, está comenzando con una leucemia, está empezando con una respuesta, es importante valorar por qué esto sale hacia abajo. Estoy tomando y el día anterior me hice una megadosis de medicamentos inmunosupresores porque estaba en una crisis artrósica o de artritis. Entonces me apliqué una dexametasona y me hicieron una inmunoglobulina y además estoy con corticoides. Pues espérate que salgas de la crisis, esperamos a bajar un poco las dosis y tomamos esto porque puede suceder que salga negativo. Entonces, ¿en quiénes? Ya voy a acabar, ya voy a acabar. Yo sé que ya están cansados. ¿Cómo implementar Inmunopro con éxito? ¿Quién tiene problemas gastrointestinales, sobrepeso, enfermedades metabólicas, autoinmunes, infertilidad, migraña de difícil manejo, asma, eczema, desórdenes hormonales, diabetes, dolor crónico de etiología no clara o de etiología autoinmune degenerativa específica? En medicina deportiva para mejorar la respuesta y con medicina preventiva, disculpa. Selección del paciente. ¿Es crónico? ¿No han encontrado otra causa? Es indicación ideal de este examen. Tratamientos anteriores. Ya me hicieron y retomó la enfermedad. El paciente no ha tenido una buen afianzamiento del tratamiento. Es importante saber, no, yo voy a ponerles un ejemplo. Yo tuve un error con un paciente que me dijo, yo nunca voy a hacer una dieta en mi vida. Al final lo convencimos de hacerse el examen. Lo pagó, llegan los resultados y no me recibió los resultados, porque al final no se iba a hacer. Entonces, mi punto fue no seleccionar al paciente con la seguridad que necesitaba, que era decir, pues hombre, no tienes problemas y seguramente vas a poder cumplir con la dieta. Es un niño, no tienen cómo alimentarlo, solo se puede alimentar con ciertos alimentos, pues hombre, así me saliera positivo, ¿qué hago? ¿Le dejo el único alimento que tiene para subsistir esto? Pues no. Elegir cuál examen es adecuado. Doctor, ¿será que con el de 44? Pero es que además tengo candidiasis, pero es que reacciono a todo, pero es que además tengo colitis. Pues no, ojalá el de 180 sea tu examen ideal para poderlo tomar. Después de que reciben los resultados, es importante discutirlos con el paciente. Empezar cuando se sienta listo. Uno no se los toma y le dice, mañana te empiezas. Uy, un momento, es que, doctor, toda la vida he comido esto no es tan fácil. Ok, dale, tranquilo, espera, adáptate y te vamos a valorar en 15 días. 3 semanas lo ideal para mirar tus síntomas, para mirar tu peso. Necesito que te peses hoy antes de comenzar. Ojalá tengan y si son ustedes nutricionistas o nutriólogos, puedan trabajar con el paciente para valorar cuál es su mejor nutrición. Ojalá la primera valoración al 3, después a las 6 y por último a las 8 semanas de evaluación. La fase de provocación es importante y valorar qué tanto la requiere el paciente y qué tanto vamos a hacerle. Soy igual de síntomas. ¿Qué pasó? ¿Hiciste la dieta? ¿Cómo estás? Ah, es que los fines de semana, doctor, es que es complicado, yo salgo. Nada, no estás haciendo bien esto. ¿Mm? Qué pena, no pasé acá. Ya. Evidentemente el tratamiento. Hay permeabilidad, probióticos, eubioflor para adaptar esos probióticos, Bowel para adaptar la vitamina D, modular la respuesta inflamatoria, FLAM para bajar esa interleuquina 6, bajar esa interleuquina 1, controlar el proceso de inflamación. Tratamiento de permeabilidad intestinal y cándida, si está presente, sí. Antifúngicos y después colocamos el probiótico. Necesitamos fortalecer la inmunidad, es un mal. Citomix, TH1, TH2, fortalecemos con un estimulante de granulocitos, TH4 regulatorio TH2, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa, interferón alfa. Soportamos este proceso inmunológico. Optimizar la absorción de nutrientes, suplementación de enzimas pancreáticas, si usted lo ve necesario, y optimizar la oferta de micronutrientes. Esta oferta de micronutrientes, esta suplementación, hay dos formas de hacerlas. Con los productos que ustedes manejen, a mí me gusta utilizar mucho como suplemento los productos de catálisis porque dan una actividad sin hacer una sobreestimulación y evidentemente una reactividad anormal, ¿cierto? Entonces es dar el beneficio de las 10 naranjas, pero sin el efecto de las 10 naranjas, ¿cierto? El efecto malo de las 10 naranjas. Pero ustedes pueden hacerlo
en general como suplemento global. Básicamente la flora y el acorde a esta flora, el Symbiolag es un buen producto, es un producto mucho de uso en niños y adultos, por la cantidad de bifidobacterias funciona muy bien en niños, por la cantidad de lactobacilos funciona muy bien en adultos. Evidentemente, ojalá el examen de Candida es para fortalecer y saber si lo toma o no lo toma. La L-glutamina para mejorar la función de los enterocitos. La N-acetilglucosamina que promueve el crecimiento de bacterias benéficas, esto básicamente ayudando como prebiótico ácidos grasos de cadena corta, toda la parte del el propionato, el butirato, inhibe la candidiasis, la cándida, controla la E. coli, controla, acuérdense que la E. coli es simbiótico, probióticos de alta calidad, vitamina D, esencial, por ahí oí ayer a un colega que atendió a un familiar y me dijo, esto no se ha comprobado y si ustedes miran, realmente los estudios dicen que todos son sintomatologías, más no tienen doble ciego randomizado, pero los síntomas sí se mejoran y la vitamina D es muy importante a nivel del intestino y la microbiota que sí está totalmente comprobado. Entonces denle vitamina a los probióticos, si es que el médico no le quiere dar vitaminas al paciente. Magnesio y zinc como complemento de todos los procesos catabólicos y enzimáticos que necesitamos. Vitamina E, coenzima Q10, ácido gamma linoleico, antioxidantes, enzimas digestivas antioxidantes. Ahí es cuando meto el grupo de Biucid, de Prexil y uno muy importante en este caso, que es el Diamel. El Diamel es un producto que va a ayudarles en el proceso de permeabilidad intestinal. Evite los alimentos IgG positivo, evite los excesos de azúcares, evidentemente evite el alcohol porque provoca hiperreactividad. Hombre, me voy a tomar un vino y no tengo problema. Tengo problema del gluten, pues puedes tomar vino. Uva, no puedes tomar vino, pero el resto, pues hay que tener que hacer un consumo de porciones y es mejor pocas porciones varias veces al día que una gran porción pocas veces al día. Esto era lo que tenía que decirles hoy. La próxima vamos a tener un poquito más de entender los resultados bajo un concepto real, bajo las posibilidades terapéuticas de los pacientes y entender qué es lo que está sucediendo. Voy a leer las preguntas, normalmente hay algunas preguntitas. ¿Cuándo sé que no fue otro alimento el causante de los síntomas? Básicamente, cuando ustedes han hecho toda la dieta, ya salieron las alergias en el examen. Y cuando estoy alimentándome solo de los alimentos reactivos que lo presentaron, pues no voy a tener que tener otra reacción porque solo son 3 días con ese alimento cuando estamos haciendo provocación. Sí funciona, gracias. Excelente kit. Se van a enviar no solo el video, todas las presentaciones, la de los 3 días se va a enviar para que ustedes la tengan y puedan evaluar qué hace. Los que estamos en Barranquilla, por el clima igual se deja secar el ambiente. Sí, realmente aquí el punto es tenerlo a un clima donde la humedad no quite. Realmente estamos hablando de no menos de 8 grados y no más de 40. Yo sé que Barranquilla es cálido, pero tampoco está llegando hasta ese punto, ¿no? Se puede dejar con aire acondicionado, pero no que esté directamente tomado por el aire acondicionado. Eh, no, los 3 círculos de sangre cuando se mostraba ahí, doctor, es cuando estamos tomando 44, 90 alimentos. Normalmente se toman los 5 círculos. Mi sugerencia es tomen los 5 círculos, así hagan 44, 90. Por si al caso, algunos de los círculos anteriores falló, quedó mal, pues van a tener allí todo esto. Lo que yo les decía, los sitios recomendados, toca preguntarles, valorar el proceso. Si se pueden comunicar acá. Ah, sí, sí, aquí ya está. Bueno, aquí ustedes vieron en uno de los cuadros, que es el que se va a enviar, de las reacciones cruzadas, las reactividades alérgicas pueden estar por virus. Es importante no tener una reacción alérgica cruzada al virus. Entonces, tiene toda la razón, doctor. No solo es el ayuno, sino la característica clínica del paciente. Hombre, si tengo artritis reumatoide, tengo dolor, pues tengo la patología. Pero si tengo un proceso reactivo viral o un subagudo viral o bacteriano y más un proceso fúngico en control, pues nada, frenemos un poquito antes de que haga este resultado. Sí, Doc, en la imagen que le vamos a enviar también hay reacciones a los procesos virales,
pero también podemos evaluar cuáles son las reactividades cruzadas cuando hay virales. O sea, no es a todo. Hay unos cuadros específicos claros que dónde está la clarificación de que uno diga por qué lo evalúo. Porque el paciente dice, yo nunca me alimento de eso. El abadejo de Alaska, doctor. Sí, es que ¿cuántas veces has ido a Alaska en este año para comer abadejo? ¿Cierto? En estos momentos, doctor Martín, estamos evaluando el poder hacer alimentos de escogencia a un mínimo. Digamos que lo que no se podría hacer es escoger 10 alimentos, porque pues son equipos muy grandes de proceso. Entonces lo que estamos tratando de evaluar es tratar de hacer un mínimo de tomas. Entonces, escoge 44 alimentos, escoge 90 alimentos, o sea, un mínimo A, ¿cierto? Para poder tener esto. Eh, pues, Doc, muchas gracias a ustedes. Creo que no hay otras preguntas. Por acá. Nada, esto es parte de lo que teníamos. Yo les quiero dar gracias a ustedes porque realmente han estado con nosotros. Algunos no pueden entrar todas las veces, a otros en la vez pasada no pudieron entrar y entraron la primera vez. Sin embargo, ustedes están inscritos para que afortunadamente llegue todo lo que necesitan a sus pacientes. Realmente es un apoyo y el poder tenerlos dentro de todo esto acompañados, vamos a tenerlos. Ojalá tengan preguntas para la próxima vez cuando veamos pacientes reales aquí con exámenes que les voy a mostrar y tener el proceso del gluten y las lecitinas allí. Perfecto. Que pasen muy buena noche. Muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente martes. Muy amables.